Bendiciones. Vamos a dar inicio a la clase de hoy sobre el análisis crítico de estudios etiológicos o de causalidad, complementando con este tema los análisis de los 4 tipos de artículos más frecuentemente analizados en el ámbito de las ciencias médicas y de las múltiples especialidades. Ustedes adquirirán destreza para hacer el análisis de este tipo de artículos etiológicos o de causalidad. Soy el doctor Aníbal Rocheta. Estamos aquí pues para hacerte esta presentación y cualquier duda me puedes contactar por las redes que te anuncio acá en la dirección de Twitter, Instagram, mi número de teléfono o WhatsApp. El concepto de causalidad es parte de la vida común, pues el hombre desde siempre ha buscado el porqué de las cosas, como una forma de entender y adaptarse al mundo. En medicina, uno de los objetivos centrales de estudios es la identificación de los factores o agentes que causan las enfermedades, con el propósito de establecer tratamientos y sobre todo para aplicar medidas preventivas. Una asociación puede definirse como la dependencia estadística que existe entre 2 o más factores, donde la ocurrencia de un factor aumenta o disminuye a medida que varía el otro. Por ejemplo, la hipertensión arterial aumenta a medida que la población aumenta la edad. Sin embargo, la existencia de asociación no implica necesariamente causalidad. Una asociación causal o relación de causa-efecto se manifiesta cuando el cambio en la frecuencia o intensidad de la exposición es seguido por un cambio en la frecuencia o intensidad del efecto. En esta diapositiva podemos observar el ejemplo anterior que decíamos, que la hipertensión arterial aumenta a medida que la edad de la población aumenta. Sin embargo, la existencia de que haya una asociación entre estas dos variables no necesariamente implican que exista una causalidad. De manera que una asociación causal, causa-efecto, se manifiesta cuando el cambio en la frecuencia o intensidad de la exposición es seguido por un cambio en la frecuencia o intensidad del efecto. Aquí tenemos, por ejemplo, una exposición al bacilo de Koch establecería un cuadro de tuberculosis. La administración de penicilina curaría una faringitis estreptocóxica, que es sensible al tratamiento con penicilina. En la diapositiva observamos el bacilo de Koch, ácido alcohol resistente a la izquierda, y a la derecha el proceso neumónico en un paciente. Un pulmón, al estar expuesto al bacilo de Koch, puede producir esa neumonía por el bacilo tuberculoso. Sin embargo, la presencia de asociación no implica necesariamente causalidad. Es para todos conocido que el uso de penicilina en faringitis por bacterias como estreptococos, beta hemolítico, no penicilino resistente, es efectiva en combatir la infección. Entonces, al aplicar la penicilina en una faringitis por esta bacteria, se combatiría la infección y habría una curación. Sin embargo, la presencia de asociación no implica necesariamente causalidad. Las causas pueden ser necesarias y suficientes.
Necesarias es cuando los factores son indispensables para el desarrollo del efecto. Por ejemplo, sin bacilo de Koch no se puede producir una tuberculosis. ¿Cuándo es suficiente? Cuando los factores que en conjunto, incluyendo la causa necesaria, siempre culmina con el desarrollo del efecto. Ejemplo, en presencia del bacilo de Koch, en un huésped con estado de desnutrición, aumentaría la posibilidad de una tuberculosis. Entonces las causas pueden ser necesarias y suficientes. En la terminología de las enfermedades no infecciosas o crónicas degenerativas, causa es equivalente a causa necesaria y factores de riesgo a causa suficiente, excepto la causa necesaria. Al suprimir la causa, el efecto se erradica. Al eliminar el factor de riesgo, el efecto disminuye en frecuencia. Las evaluaciones causa-efecto son tal vez las más difíciles de realizar en epidemiología clínica. Por muchos años fueron realizadas sin la utilización formal de datos, pero actualmente se cuenta con herramientas estadísticas acerca de los atributos cuantitativos de la evidencia y con decisiones científicas acerca de su calidad. Causa, es necesario entonces que tengamos el bacilo de Koch. Factor de riesgo sería una causa suficiente, el estado de desnutrición. Puede tener el bacilo de Koch, pero si no hay un estado de desnutrición, probablemente no se produzca el efecto. De manera que al suprimir la causa, el efecto se erradica. Si nosotros suprimimos el bacilo de Koch ante un paciente desnutrido, no se va a producir el efecto. De manera más específica, para concluir que dos o más factores tienen relación causa-efecto, es necesario demostrar que la asociación entre ellos es válida y causal. Asociación válida. Una asociación válida es una asociación real o verdadera. Conlleva a un efecto mínimo del azar y del sesgo o de uno y otro. Un estudio es válido cuando sus resultados corresponden a la verdad, al reducir al mínimo los errores en las etapas de planificación y de ejecución del estudio. El investigador tiene más fuerza para llegar a la conclusión de que los resultados representen un valor verdadero. Solo los estudios con resultados válidos son útiles para el proceso de la inferencia causal. Para concluir que dos o más factores están causalmente relacionados, se requiere demostrar que la asociación entre los dos factores es válida y causal. Asociación válida es una asociación real o verdadera. Esta validez conlleva a un efecto mínimo del azar o del error aleatorio o sesgo, error sistemático o de ambos. El error sistemático es el resultado de los defectos en el método de selección de los participantes en estudio o en los procedimientos de recolección de información pertinente a la exposición o enfermedad. En consecuencia, los resultados observados del estudio tenderán a ser diferentes de los resultados verdaderos. Esta tendencia hacia los resultados erróneos es llamada sesgo. Minimizar el sesgo aumentará la validez del cálculo de riesgo. El error aleatorio es parte de la variación. Es una medición que generalmente es considerada como debida solo al azar. Existen varias fuentes de error aleatorio. Una fuente principal de este tipo de error es el proceso de establecer la muestra del estudio. Esta forma de error aleatorio también es conocida como error de muestreo. La principal
forma de reducir el error aleatorio es agrandar el tamaño muestral en el estudio. Esto aumentará la precisión del cálculo de riesgo y por consiguiente del estudio. El error aleatorio o azar es inherente a todas las observaciones y su importancia en el hallazgo de una asociación puede valorarse aplicando una prueba significativa estadística y expresarse en función del valor resultante de P. Por convención, un valor igual o menor que 0.05 es estadísticamente significativo y traduce una probabilidad atribuible al azar de 5% o menor. De aquí que una asociación con importancia estadística tenga altas probabilidades de ser real, dado que el efecto al azar se restringe a una probabilidad máxima de 5%. Otro instrumento para evaluar la influencia del azar es la determinación del intervalo de confianza a 95%. Ustedes lo evidencian a veces como IC en mayúscula 95%. Esta medida refleja la información que se esperaría obtener en 95 de 100 repeticiones del mismo estudio. La información brindada por el valor P y el intervalo de confianza 95% es complementaria en función del valor de P. Una asociación que no es estadísticamente significativa tiene pocas probabilidades de existir y por tanto puede pasar inadvertida. Sin embargo, el intervalo de confianza quizá no excluya la posibilidad de que exista dicha asociación y adicionalmente es posible que proporcione información sobre su magnitud. También es importante señalar que tanto el valor P como el intervalo de confianza 95% son dependientes del tamaño de la muestra, de manera que a menor tamaño de muestra, mayor es el valor de P y más amplio el intervalo de confianza. Reafirmando lo que dijimos en la diapositiva anterior, aquí tenemos entonces que un valor de P menor a 0.05 es estadísticamente significativo y traduce una probabilidad atribuible al azar de menos del 5%. De aquí que una asociación con importancia estadística tenga altas probabilidades de ser real, dado que el efecto del azar se restringe a una probabilidad máxima de 5%. Cuando hay sesgo, este puede distorsionar la información de una asociación. Así es posible que haga aparecer una asociación que en realidad no existe, o la vuelva mayor de lo que en verdad es, o bien la torne menor. Los sesgos pueden ocurrir en cualquier fase del proceso de evaluación de una asociación. Destacar los sesgos de selección, medición y confusión. Estos son los momentos en que pueden ocurrir sesgos en una investigación, desde la planificación al comienzo, durante el desarrollo de la investigación o en la finalización. Entonces, cuando no cumplimos estos pasos, tenemos la probabilidad de que pueda ocurrir sesgo en una investigación. Ahí se lo dejo para que los lean. Por ejemplo, en planificación, si la utilización de los protocolos no es rigurosa, si no hay una definición clara y precisa y concisa de los objetivos, si no se emplea la información relacionada a la investigación obtenida a partir de datos clínicos, epidemiológicos y estadísticos confiables, todo eso puede conllevar a la aparición de sesgos. Entonces, planificación, allí puede haber sesgo en el comienzo, en el desarrollo o aún en la finalización.
Los sesgos más frecuentes que afectan la validez de un estudio se pueden clasificar en tres categorías. Uno, de selección, se generan durante la selección o el seguimiento de la población en estudio. 2, de información, se originan durante los procesos de medición en la población en estudio. Y tercero, de confusión, ocurren por la imposibilidad de comparación de los grupos en estudio. En este tipo de sesgo, particularmente común en los estudios de casos y controles, ocurre cuando hay un error sistemático en los procedimientos utilizados para seleccionar a los sujetos del estudio. Se debe a diferencias sistemáticas entre las características de los sujetos seleccionados para el estudio y de los individuos que no se seleccionaron. Por ejemplo, casos hospitalarios y los excluidos de esto, ya sea porque el sujeto fallece antes de llegar al centro hospitalario debido al carácter agudo o de mayor gravedad de su afección, o por no estar suficientemente enfermos como para requerir su ingreso al hospital en estudio, o debido a los costes del ingreso, la distancia del centro asistencial respecto del domicilio del sujeto que se excluye del estudio. Este tipo de sesgo impide extrapolar las conclusiones en estudios realizados con voluntarios extraídos de una población sin el evento de interés. En cuanto a los sesgos de selección, vamos a tener varios tipos. Tenemos el sesgo de admisión o de diagnóstico, de prevalencia o de incidencia, de autoselección, de pertenencia, de procedimientos de selección y sesgo por pérdidas de seguimiento. En cuanto al sesgo de admisión, se llama sesgo de Bergson o sesgo de admisión o de diagnóstico, que se define como el conjunto de factores selectivos que conducen a diferencias sistemáticas que se pueden generar en un estudio de casos y controles con casos hospitalarios. El sesgo de prevalencia o de incidencia, también denominado sesgo de Neyman, que se produce cuando la condición en estudio determina pérdida prematura por fallecimiento de los sujetos afectados por ella. Tenemos el sesgo de autoselección o sesgo de no respuesta, también denominado o de efecto del voluntario, que se produce cuando el grado de motivación de un sujeto que participa voluntariamente en una investigación puede variar sensiblemente en relación con otros sujetos, ya sea por sobre o infrarreporte. El sesgo de membresía o de pertenencia, que ocurre cuando entre los sujetos en estudio se presentan subgrupos de individuos que comparten algún atributo en particular, relacionado de forma positiva o negativa con la variable de estudio. El sesgo del procedimiento de selección, que se produce en algunos ensayos clínicos en los que no se respeta el proceso de asignación aleatoria a los grupos en estudio. El sesgo, por último, de pérdidas de seguimiento, que puede ocurrir especialmente en estudios de cohortes cuando sujetos de una de las cohortes en estudio se pierde total o parcialmente y pueden rebasar el 20% de pérdidas. Y no se puede completar el seguimiento preestablecido, generando de este modo una alteración relevante en los resultados. Todos estos tipos de sesgos podemos encontrarlos. En cuanto al sesgo de información, este tipo de sesgo ocurre cuando se produce un defecto al medir la exposición o la evolución que genera información diferente entre los grupos en estudio que se comparan. Se debe, por ende, a errores cometidos en la obtención de la información que se precisa una vez que los sujetos elegibles forman parte de la muestra del estudio. En la práctica, puede presentarse como la clasificación incorrecta de los sujetos,
de las variables o los atributos dentro de una categoría distinta de aquella a la que debería haberse asignado. Las probabilidades de clasificación pueden ser las mismas. Nosotros podemos encontrar la denominada clasificación incorrecta no diferencial o la clasificación incorrecta diferencial. En el primer caso, el grado de mal clasificación es similar en los grupos en estudio. En el caso de la clasificación incorrecta diferencial, el grado de mal clasificación es mayor en un grupo que en otro. En cuanto a este segundo grupo, la clasificación incorrecta diferencial tiene varios subgrupos o subtipos. Tenemos el sesgo de recuerdo o de memoria, se llama recall bias, que ocurre fundamentalmente en estudios de carácter retrospectivo en los que se estudia como posible exposición antecedentes de circunstancias acaecidas en etapas previas de la vida, en las que existe la posibilidad de olvido, en especial si las mediciones son de alta variabilidad. Dificultad, por ejemplo, en la hora de recordar de forma precisa y completa hechos o experiencias previas. Otro sesgo es el de procedimientos. Se denomina Feinstein bias, que se produce cuando el grupo que presenta la variable dependiente resulta ser más interesante para el investigador que para el grupo que participa como control. Razón por la cual durante la medición estos sujetos pueden concitar mayor preocupación e interés por conseguir la información, por lo que el grupo experimental puede verse beneficiado con una mayor acuciosidad en la observación. También tenemos el sesgo por falta de sensibilidad de un instrumento, que se produce cuando no se cuenta con métodos adecuados de recolección de datos, situación en la que la sensibilidad de los instrumentos de medición utilizados no posee la sensibilidad necesaria para poder detectar la presencia de la variable en estudio, por lo cual la frecuencia de tal variable puede tener rangos de magnitud inferiores a la real. El sesgo de detección, que ocurre por la utilización de metodologías diagnósticas diferentes a las inicialmente estipuladas al comienzo del estudio, lo que puede determinar incluso reclasificación o cambios de estadificación de individuos, con el consiguiente cambio en el pronóstico, en especial en estudios de supervivencia. El sesgo de medición es el denominado sesgo de adaptación o compliance bias, que se produce en estudios experimentales y cuasi experimentales, en lo que los individuos asignados inicialmente a uno de los grupos en estudio pueden o deciden migrar de un grupo a otro por preferir un tipo de intervención sobre el otro. Es también factible encontrar el sesgo de atención o efecto Hawthorne o Hawthorne, que ocurre cuando los participantes de un estudio pueden alterar su comportamiento al saber que están siendo observados. El sesgo del entrevistador, que se produce cuando el entrevistador no ha sido entrenado de forma adecuada y por ello puede inducir algún tipo de respuestas. Y por último, el sesgo de obsequiosidad, que es propio de entrevistados que responden lo que quieren escuchar el entrevistador, hecho que se puede evitar con una prolija formulación de las preguntas. Este tipo de sesgo, particularmente común en los estudios de casos y controles, ocurre cuando hay un error sistemático en los procedimientos utilizados para seleccionar a los sujetos del estudio.
se debe a diferencias sistemáticas entre las características de los sujetos seleccionados para el estudio y la de los individuos que no se seleccionaron. Por ejemplo, casos hospitalarios y los excluidos de estos, ya sea porque el sujeto fallece antes de llegar al centro hospitalario debido al carácter agudo o de mayor gravedad de su afección, o por no estar suficientemente enfermos como para requerir su ingreso al hospital en estudio, o debido a los costes del ingreso, la distancia del centro asistencial respecto del domicilio del sujeto que se excluye al individuo del estudio. Este tipo de sesgo impide extrapolar las conclusiones en estudios realizados con voluntarios extraídos de una población sin el evento de interés. Un ejemplo clásico de estos sesgos es aquel del estudio de casos y controles para determinar la asociación entre el consumo de café y el desarrollo de cáncer de páncreas, en el que la variable tabaquismo, fue una variable de confusión, generó un efecto confundente, pues se asoció al consumo de café. 89% de los consumidores de café fumaban y solo 35% de los no bebedores de café fumaba. Ese trabajo es de Lyon de 1992. Esto pues más adelante fue desmentido por un metaanálisis donde se evidenció que no había asociación entre el consumo de café y el desarrollo de cáncer de páncreas. Existen unos métodos para controlar el sesgo de selección. Aquí Manterola nos presenta algunas estrategias. Por ejemplo, el método de asignación aleatoria, restricción y emparejamiento, estratificación, ajuste sencillo y ajuste multivariable y mejor caso, peor caso. En la asignación aleatoria, asigna pacientes a grupos de forma que cada paciente tenga las mismas posibilidades de ser incluido en un grupo que en otro. En la restricción, el método de restricción limita el intervalo de características de los pacientes incluidos en el estudio. El emparejamiento se selecciona para cada paciente de un grupo uno o más pacientes con la misma característica, excepto la estudiada, a fin de crear un grupo de comparación. En la estratificación compara tasas entre subgrupos, estratos, que por lo demás tienen probabilidad similar de obtener un mismo resultado. El ajuste sencillo es un ajuste matemático, las tasas brutas en función de una o más características para conceder el mismo valor a estratos con un riesgo similar. El ajuste multivariado ajusta diferencias entre un gran número de factores relacionados con el resultado mediante modelos matemáticos. Y en cuanto al último punto, mejor caso, peor caso, describe lo diferente que podrían ser los resultados si se supusieran las condiciones más extremas de un sesgo de selección. En cuanto a la asociación causal, son 7 los aspectos por considerar que se describen a continuación en orden de importancia decreciente para que exista una asociación causal. El primero sería la fuerza de asociación, luego la consistencia y la relación temporal. Le sigue el gradiente de dosis-respuesta, credibilidad epidemiológica, credibilidad biológica y especificidad. En ese orden decreciente, estos 7 aspectos se deben considerar para que exista una asociación causal. Los analizaremos. Entonces, tenemos el más alto, ¿verdad? De todo, vamos en forma decreciente, la fuerza de asociación, le sigue la consistencia, relación temporal, gradiente, dosis-respuesta, credibilidad epidemiológica, credibilidad biológica y especificidad. La fuerza de asociación se refiere a la magnitud con que se incrementa el riesgo de desarrollar un efecto cuando se presenta una exposición. La consistencia, si es reproducida por diferentes investigadores utilizando distintos diseños
en medios diferentes, entonces tiene consistencia. En cuanto a la relación temporal, es indispensable que la exposición al mismo anteceda al efecto. Y en cuanto a especificidad, una sola exposición genera un solo efecto y viceversa. En cuanto al gradiente dosis-respuesta, a mayor intensidad de exposición, mayor será la intensidad del efecto. En cuanto a la credibilidad epidemiológica, cabe esperar que la distribución geográfica de la exposición sea paralela a la distribución del efecto. Y credibilidad biológica, debe haber concordancia de la asociación con el conocimiento biológico que se tiene en la actualidad. En cuanto a las herramientas que debemos usar para ver si existe una fuerza de asociación, son tres las medidas utilizadas con más frecuencia para expresar la fuerza de una asociación. Tenemos entonces el riesgo relativo, se denomina como RR mayúscula, el riesgo atribuible, RA mayúscula, y la fracción etiológica, FE. Vamos más adelante a explicar con ejemplos cada una de ellas y cómo calcularlas. En cuanto al riesgo relativo, también denominado razón de riesgos, es una razón de dos riesgos. El riesgo representa la probabilidad de ocurrir un evento. Es, por lo tanto, una proporción entre los sujetos que presentan un evento dividido entre el total de sujetos susceptibles de presentarlo. Se usa en estudios de cohorte y en ensayos clínicos. Aquí vemos en una tabla 2x2 el riesgo relativo. Tenemos a la izquierda la exposición, que es la variable independiente, y hacia la derecha arriba tenemos la enfermedad, que es la variable dependiente. Y tenemos dos grupos. Tenemos los grupos que están expuestos, dice sí, si están expuestos, y otro grupo que no está expuesto. Y por lo tanto ellos van a generar enfermedad. En un grupo sí y en otros no. Entonces tenemos las letras A, B, C y D en cada una de las casillas. ¿Qué vamos a determinar nosotros aquí? La incidencia de expuestos sería la incidencia de los expuestos, que sería A entre A más B. Y la incidencia de los no expuestos, que sería IE, es igual a C entre C más D. De manera que ese riesgo relativo es una relación entre ellos, de los expuestos y no expuestos. Entonces se va a dividir la incidencia de expuestos entre la incidencia de los no expuestos, y eso nos va a dar el riesgo relativo. En esta diapositiva vemos el riesgo relativo de cáncer de pulmón en un grupo de fumadores con respecto a los no fumadores. Tenemos la tabla 2x2. Está el grupo de los fumadores, que sería el grupo expuesto. Eran 370 personas expuestas, de los cuales 70 presentaron cáncer de pulmón. Y el grupo de los no fumadores representaron 730, de los cuales 30 tuvieron cáncer de pulmón. Entonces, calculando la incidencia, tenemos que 70 para el grupo de los expuestos sería 70 entre el 370, nos da 189 por 1000. Y en el grupo no expuesto, los no fumadores, serían 30 sobre 730, nos da 41 por 1000. El riesgo relativo sería la proporción entre ellos dos. Dividimos la incidencia de los expuestos, que sería 189, sobre la incidencia de los no expuestos, sería 41. Eso nos da 4.61. ¿Qué representa eso? ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo interpretamos? Lo interpretamos de la siguiente manera. La probabilidad, acordemos que el riesgo relativo los mide probabilidad. Entonces, la probabilidad de ocurrir cáncer de pulmón en fumadores es 4.61 veces con respecto a los no fumadores. De manera que cuando usted esté evaluando el riesgo relativo, usted va a tener uno de estos tres resultados. El riesgo relativo puede ser menor a 1,
En ese caso se habla que es un factor protector o puede tener un riesgo relativo igual a 1. En ese caso se dice que no hay asociación entre el grupo expuesto y el grupo no expuesto para presentar esa enfermedad o esa causa. O puede ser que el resultado sea mayor a 1. En ese caso hay un factor de riesgo. Quiere decir entonces que si el RR es menor a 1, es un factor protector, o sea que disminuye el riesgo de aparición de daño. Si el RR es igual a 1, no existe evidencia de asociación entre el factor de exposición y el daño. Pero si el RR es mayor de 1, entonces es un factor de riesgo, por lo que aumenta el riesgo de aparición de daño. De esta manera vamos a interpretar uno de los 3 resultados que tenga un estudio con el RR o riesgo relativo. En cuanto al riesgo atribuible, también denominado riesgo diferencial, mide la proporción de incidencia de los expuestos que puede ser atribuible al factor de riesgo. Este no mide realmente una fuerza de asociación y ya veremos cómo se calcula en la siguiente diapositiva. Aquí les presento en esta diapositiva, en esta fórmula RA, que es el riesgo atribuible. ¿Cómo se calcula? Se llama también diferencial, se le resta a la incidencia de los expuestos la incidencia de los no expuestos. O sea que sería RA es igual a IE, que es incidencia de expuestos, menos IO, que es incidencia de los no expuestos. O que es lo mismo A sobre A más B menos C sobre C más D por 100. ¿Qué representa este resultado? El descenso en el número de casos nuevos entre los expuestos, si se evitara el factor de riesgo. Eso es lo que nos va a dar. Ya lo veremos en un ejemplo en la siguiente diapositiva. El riesgo atribuible, veamos este ejemplo. El hábito de fumar y enfermedad coronaria. Un estudio de 3.000 fumadores y 5.000 no fumadores. O en otras palabras, 3.000 expuestos y 5.000 no expuestos, con una incidencia de 84 casos en el grupo expuesto y de 87 casos en el grupo no expuesto. Calcule el riesgo atribuible, RA. Entonces tenemos que calcular primero la incidencia de los expuestos. Sería 84 en el grupo de los fumadores, de los expuestos, sería 84 entre 3.000, nos da 28. Y en el grupo de los no expuestos son 87 casos de los 5.000, sería 87 entre 5.000, nos da 17.4. Cuando calculamos el riesgo absoluto, que es la diferencia de los dos, sería 28 menos 17.4, esto nos da 10.6. ¿Cómo interpretamos esto? 10.6 es igual a 11. Si se elimina el hábito de fumar, habrá una disminución de 11 casos por cada 1.000 personas. De esta manera es que lo vamos a interpretar. A usted, si lo multiplicó ya por 100, le va a dar más decimales, pero debemos multiplicar por 1.000, porque el resultado de la interpretación, usted está trabajando con unidades de 1.000. En cuanto a la fracción etiológica, FE, esta nos va a indicar el número de veces en que aumenta el riesgo entre los que se exponen y los que no se exponen. Es usado en estudios de cohorte. Ya veremos la fórmula cómo se calcula en la siguiente diapositiva. Acá vemos en la diapositiva cómo se calcula la fracción etiológica. Aquí tenemos FE, que es fracción etiológica, y esta otra E, que es de los expuestos. Se denomina así, fracción etiológica de expuestos. Es igual a incidencia de expuestos menos la incidencia de los no expuestos, que sería la fracción atribuible, dividida entre la incidencia de los expuestos. O sea, dicho de otra manera, el riesgo atribuible entre la incidencia de expuestos es igual a la fracción etiológica. También se puede calcular de la siguiente manera: RR menos 1 sobre RR, cuando estamos trabajando con riesgo relativo. En esta diapositiva tenemos el riesgo de SIDA en ADVP.
positivo. O sea, de otra manera, en adicción o aquellas personas que tienen adicción por drogas parenterales. Vamos a calcularle la fracción etiológica. Calculamos primero la incidencia de los expuestos. Serían 30 ADVP positivo de 400. Esto nos da 0,075 en 5 años. Y la incidencia de los que no están expuestos a la droga o ADVP negativo serían 10 casos de SIDA de 600. Nos da 0,016 en 5 años. Ya aquí calculamos nosotros la incidencia de expuestos sobre la incidencia, la incidencia de expuestos y calculamos la incidencia de los no expuestos. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos entonces el cálculo de la fracción etiológica de los expuestos. FEE sería 0,075 menos 0,016, que sería la fracción atribuible entre la incidencia de los expuestos, que sería entre 0,075. Esto nos da 78%. ¿Cómo interpretamos esto? Que el 78% de todos los SIDA en ADVP se deben precisamente a su condición de adictos. En 5 años evitaríamos el 78% de los casos de SIDA en ADVP si elimináramos la adicción. Esa es la manera de interpretar la fracción etiológica. Ya para terminar, en esta diapositiva les presento los tipos de diseño y el tipo de medida de asociación que se utiliza. Les recuerdo que los estudios de causalidad o de etiología, el que estamos viendo, los estudios generalmente o los diseños que se utilizan acá son los de cohorte o más frecuentemente los estudios de casos y controles. Entonces vamos a revisar un poquito eso. En cuanto a cuando el diseño es de casos y controles, se utiliza la razón de Momios, o sea, el odds radio, y se utiliza la fracción etiológica de expuestos y poblacional. Y en los estudios de cohorte se utiliza la razón de riesgo o razón de tasa y se utiliza el riesgo atribuible, la fracción etiológica de expuestos y la poblacional. Entonces, de manera que ya tenemos nosotros herramientas como evaluar este tipo de estudios y qué medidas podemos nosotros utilizar para ver si existe una asociación causal, una fuerza y una asociación causal verdadera en el entendimiento para descartar en estos casos los sesgos errores, que es lo que le va a limitar el valor a los estudios. Vamos a finalizar con un ejercicio que les voy a enviar para el próximo jueves. Sin embargo, les presentaré ese día un estudio donde haremos el análisis respectivo. Les dejo esta muestra bibliográfica para que puedan profundizar y documentarse un poco mejor. Bueno, por su amable atención, muchísimas gracias. Aquí me despido nombrando estos 3 elementos importantes, que es el medio ambiente, los agentes y el huésped. Este es el triángulo que si nosotros actuamos sobre uno de ellos, por supuesto, disminuimos la incidencia de enfermedades. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo jueves analizando ya el ejercicio que les asigné y presentándole en forma práctica cómo se analiza un estudio. Muchísimas gracias.